vamos a hablar de la ejecución que hemos como recopilado a través de la experiencia y de muchas lecciones aprendidas que hemos tenido en varios proyectos. Y pues esa es la finalidad de esta charla. ¿Listo? Entonces, para darle continuidad a lo que habíamos hablado las sesiones anteriores, vamos a hablar ahorita de esta parte de nuestra etapa de control de proyectos. Entonces, ya hablamos de inicio y planeación y ahorita vamos a continuar con la ejecución y control. Y vamos a revisar todos estos ítems que nos parecen pues importantes que tengamos en cuenta a través del desarrollo del proyecto. Algo que debemos tener en cuenta como directores y coordinadores de proyecto es que tenemos que hacer una buena gestión con el cliente. Uno de los tips que podríamos tener en cuenta es que debemos tener una comunicación efectiva con nuestro cliente, un poder de negociación, que es todo lo que vamos a hacer a través, desde que empezamos con el tema de la oferta hasta a través de la ejecución del proyecto, porque van a haber muchos cambios. Usualmente el proyecto no es lineal, que todo es perfecto como lo hicimos desde el principio, entonces este tema de negociación es importante. Debemos saber escuchar cuáles son las necesidades, las solicitudes de nuestro cliente para poder atenderlos. Hay veces que nosotros decimos, no, es que así lo hacemos nosotros en Ingetec. Sí, pero entonces, ¿qué quiere el cliente? O sea, ¿cómo acomodamos esa expertise que tenemos en Ingetec para poder atender esas solicitudes del cliente? Y poder tener también como esa revisión de que no solamente decimos sí a todo, tenemos un marco que es nuestro tema contractual y revisar esas solicitudes si están dentro de nuestro contrato o no, y si no lo están, pues entonces plantear esa negociación, es decir, bueno, si usted necesita esto nos, económicamente hablando, tenemos una afectación o tenemos una afectación de personal o tenemos una afectación de tiempo. Nos hemos dado cuenta que en el manejo de entidades estatales no podemos ejecutar trabajos que no estén contemplados dentro de nuestro alcance. Se debe formalizar inicialmente, no podemos empezar a trabajar antes de eso, que eso ocurra. Hay veces que tenemos mucha confianza con nuestro cliente y uno lo va manejando, es decir, listo, empezamos mientras que el proceso del otro sí se realiza o la aprobación de la orden de servicio, pero en las entidades estatales nos estamos dando cuenta que como es más riguroso el tema contractual, entonces por eso debemos formalizarlo inicialmente y luego sí empezar a trabajar y atender esas solicitudes que el cliente está solicitando. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestro interlocutor, nuestro gestor en algunos proyectos puede cambiar, o renuncia, o ya no está, o lo cambiaron de proyecto. Entonces nosotros debemos tener todo por escrito. Aunque la parte escrita, pues digamos que nos volvemos, no queremos ser leguleyos, digámoslo así, pero sí es muy importante que si se llega a un acuerdo en una reunión, quede en un acta, quede dentro de nuestro contrato, quede en otro sí, quede en un correo, quede en algo que nos dé respaldo, porque muchas veces llegamos a unos acuerdos, sean técnicos, sean contractuales, y no quedó en la cabeza del gestor o de nuestro interlocutor del cliente, y esa persona ya no está. O pasa también en Ingetec. Entonces, que en Ingetec se va la persona, está en otro proyecto, se fue para campo y no tenemos como esa conexión. Debemos tener entonces todo con un control de correspondencia bastante importante para que esto no nos ocurra. Bueno, en el tema del cronograma y en esta etapa del proyecto donde ya tenemos un inicio y una planeación realizada, donde tenemos un cronograma, es decir, que tenemos una línea base de nuestros tiempos, ahorita lo que tenemos que hacer es utilizar el cronograma como una herramienta de seguimiento de fechas de entrega, pero no solamente las fechas contractuales, también un seguimiento a nuestras entregas internas. Por eso es que el cronograma se debe realizar en equipo. Hacemos un cronograma desde la dirección del proyecto con las necesidades del cliente y vamos alimentando ese cronograma con las entregas internas entre una disciplina u otra. Entonces, como ya tenemos ese cronograma establecido, nos ayuda para hacer ese seguimiento de las entregas internas y saber qué necesita una u otra disciplina. Entonces, es importante esa comunicación donde el cronograma lo conozca todo el equipo de trabajo y sabemos realmente cómo vamos. Hay entregas que no son
contractuales, sino que es un input de una disciplina a otra. Eso también es una entrega, y esa entrega es importante porque puede atrasar el trabajo del otro. Algo también que es muy importante es la actualización del cronograma. Nos pasa mucho que el cliente o las condiciones como estamos haciendo el proyecto, pues nos hacen cambiar algunas fechas del cronograma. Eso se debe comunicar a nuestro equipo de trabajo, se debe informar, porque muchas veces empezamos a trabajar, y un equipo, una parte del equipo no tiene ni idea que un cambio de cronograma, cambio de fechas que nos pueden repercutir en algún retrabajo. Entonces, esa actualización de fechas de cronogramas son muy importantes, y esto se liga también con los entregables, que vamos a hablar más adelante. Pero esto es bastante importante para no tener ningún inconveniente entre la comunicación de nuestro equipo de trabajo, lo que el cliente está esperando y lo que la coordinación del proyecto pues quiere realizar. Es importante que identificamos cuál es la ruta crítica. Muchas veces tenemos actividades que podemos ir trabajando sin afectar al otro, pero hay unas actividades que están dentro de nuestra ruta crítica que debemos como pararle más bolas para que eso no se vaya a atrasar. Y pues hacer ese manejo con la comunicación con nuestro equipo y saber qué se necesita para que esa ruta crítica no se vea afectada. Dentro de los tips que hemos encontrado es que debemos dar gestión al cronograma aun cuando no haya definición por parte del cliente. ¿Esto qué pasa? Muchas veces el cliente no nos define, y el equipo de trabajo, todas las divisiones están como en un stand-by, donde no sabe si continuar con el proyecto o no. Entonces, creo que la comunicación, lo que debemos hacer es una comunicación de qué es lo que debemos hacer, qué actividades podemos continuar y cuáles no, y que la dirección sea totalmente clara, porque muchas veces el equipo se siente como en el limbo, que no sabe si continuar, si no continuar. Eso pasa pues desde la coordinación, porque el cliente no nos ha definido muchas cosas, pero o tomamos una decisión de paremos, quedémonos quietos un momento en este proyecto porque no tenemos una definición clara o no tenemos información que el cliente nos tiene que dar, no tenemos el input que necesitamos, qué decisiones vamos a tomar. Así también pues las divisiones se van organizando para saber si sus recursos pueden ir a otro proyecto o continúan en el proyecto por unas direcciones. Se requiere una dirección clara aparte del proyecto hacia el equipo para que no queden en el limbo. Además, eso también nos ayuda a controlar un poquito los recursos, porque sin los recursos no, pues la gente va empezando a trabajar cosas que no es necesario, o de pronto vamos a cambiar de alcance, pues va a haber un retrabajo y un gasto de recursos innecesario. Entonces, es muy importante esa retroalimentación en las divisiones de cómo va el cronograma, y las reuniones que debemos hacer tienen que ir enfocadas hacia eso. Frente al tema de riesgos, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, como nos dijo Fabio en la reunión anterior, pues el manejo, la gestión de riesgos es algo que no es estático, sino que vamos manejándolo a través del proyecto. Entonces debemos hacer un seguimiento para desarrollar acciones y planes de respuesta para reducir el impacto. En caso de que se te materialice, pues debemos tomar acciones. ¿Y cuál va a ser esa estrategia de manejo? Si va a ser escalar, evitar, transferir, mitigar, aceptar. Y debemos seguir haciendo un seguimiento periódico utilizando esas reevaluaciones que están dentro de nuestra metodología de riesgos, haciendo pues el seguimiento de cada uno de los riesgos. Hay veces que a través del proyecto nos damos cuenta que esos riesgos, los riesgos que miramos inicialmente no nos afectan tanto, pueden tener un impacto, puede ser ¿aló? Puede estar, puede cambiar de categoría, pues que ya no sea de riesgo de alto impacto, sino de bajo. Entonces, es muy importante que el riesgo se vaya reevaluando periódicamente. Es algo que se va moviendo con los responsables del control de riesgo. Entonces, la dirección de control debe realizar mes a mes como esa validación de cuáles son los riesgos que nosotros tenemos dentro de nuestra metodología, que identificamos, y puede ser que haya riesgos nuevos, o riesgos nuevos, o de pronto haya cambiado esa categorización. Bueno, otro punto muy importante que pues, debemos tener en cuenta dentro de nuestra ejecución
del proyecto es nuestro informe gerencial que se solicita mes a mes. Ese informe pues se hace con la metodología del valor ganado, que pues hemos tenido varias capacitaciones respecto a esto. Digo, si hay dudas, pues el equipo de control de proyectos está abierto para que hagamos un buen análisis. ¿Esto qué es? Esto es una herramienta para la dirección y la coordinación para saber cómo va el proyecto y hacer un corte y decir, si esto continúa de esta manera o con esta tendencia, vamos a ir bien o vamos a ir más dentro del proyecto. Y nos ayude para poder tener una buena, para dar alarmas o para motivar una toma de decisiones. Puede hacer que el proyecto vaya muy bien y podemos decir, no, podemos podemos tomar esta decisión u otra. Entonces, el EBM es un análisis, es una herramienta, no es solo para entregársela al ingeniero Andrés Marulanda, que obviamente es muy importante eso porque ahí vamos a dar a la vicepresidencia cómo están todos los proyectos, cuál es el avance del proyecto y cómo la vicepresidencia puede apoyar los proyectos que pueden estar en un momento crítico, pero como proyecto, uno inicialmente como director o coordinador dice, en mi análisis de recursos voy bien, estoy al día, estoy a tiempo, y eso pues nos da los indicadores de gestión, que es el CPI y el SPI. Además vamos a ver cómo la tendencia de cuál va a ser el factor multiplicador estimado a finalizar el proyecto si continuamos como estamos trabajando. Entonces, el análisis del EBM no es solamente hacerlo, poner los recursos, saber cuánto causamos y si vamos bien, vamos mal en recursos, es también si el avance del proyecto está acorde como lo estamos haciendo dentro de nuestra línea base. La planeación que nosotros iniciamos con el cronograma, que va ligado a esto, entonces se debe ver reflejado en el EBM. El EBM debe ser una radiografía de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proyecto. Entonces, se mira una línea base con una planeación, que es el valor planeado específica, se compara con lo causado, con cuántos recursos hemos causado para realizar el trabajo que llevamos al corte y lo revisamos con el valor ganado, es decir, con nuestro trabajo realmente ejecutado dentro del proyecto. Ese es el análisis y nos ayuda a poder tomar decisiones y determinar cómo está nuestro proyecto actualmente. Entonces, tips para realizarlo. Hay un formato en nuestro sistema de gestión de calidad que pueden encontrar dentro de las plantillas de Sheets o pueden encontrarlo en el site de calidad, donde está el formato para poder realizarlo. También algo que es muy importante que a veces nos pasa es que no se actualizan los datos iniciales del proyecto. Muchas veces el proyecto tiene un otro sí, hay un cambio de fechas, un cambio de valor de contrato y eso no se actualiza. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos dentro de nuestro informe, que haya una actualización también de cuánto hemos facturado al cliente y en el formato en la parte de abajo hay unos riesgos o unas preguntas. Esas preguntas a veces no se están actualizando, entonces es muy importante que a veces uno revisa y dice, no, es que estamos en revisión de sí. Y el otro sí ya se pasó, ya se hizo, ya se ejecutó y todavía está esa nota, entonces no se actualiza y no se da como el informe completo. Entonces sí es muy importante que nos ayuden en eso, que no solamente pues, claro, está mirarlo del valor ganado, cuánto hemos causado y todo el análisis económico, sino también pues esas pequeñas cosas que es importante saberlas, por lo menos saber si el proyecto se extiende, si hay un valor del contrato adicional, si se puede facturar todo o no se puede facturar, eso es importante. Bueno, como dije inicialmente, el valor planeado, el PV, se consigue desde la planeación de los recursos y eso pues es lo que se le solicita a las divisiones cuando ustedes se entregan, se asigna esos recursos y se hace a través de gestión. ¿Qué queremos? Al finalizar el desarrollo de gestión es que el EBM pueda salir automático. En ese momento no lo podemos hacer, pero ¿qué nos da gestión en este momento?
que se asignan los recursos, se puede planear, o sea, las divisiones tienen que planearnos y esa va a ser nuestra base para hacer nuestro PV, y también desde allí podemos sacar el costo actual desde lo que ha causado la gente. Y el valor ganado depende del porcentaje del avance físico de los entregables. Entonces, con estas tres variables ya podremos tener el análisis de nuestro EBM. Importante que nos entreguen el 10 de cada mes. Años anteriores estábamos teniendo problemas con las hojas de tiempo, no teníamos unos valores actualizados. Eso se ha mejorado, este año ha mejorado muchísimo. Entonces, yo creo que la información cada vez es más certera de lo que estamos realizando. Entonces, es importante que se entregue a tiempo. Bueno, por otro lado, debemos tener en cuenta la facturación con el cliente. Nosotros entregamos, estamos pendientes del tema técnico, internamente manejamos súper bien, pasamos nuestros informes y no hemos facturado. Esa es una responsabilidad de nosotros como director y coordinador del proyecto. Entonces, debemos hacer un seguimiento a la facturación, un seguimiento a los pagos y actualización del flujo de caja en gestión. Hay una pestañita en gestión que se llama flujo de caja y ahí eso se va a hacer, pues se hace la planeación respecto a lo que tengamos nosotros dentro de nuestro contrato. Entonces, ¿qué se quiere? ¿Cuál es el ideal? El ideal es que siempre todos los proyectos tengamos un flujo de caja positivo. Eso no siempre se puede hacer. Eso también depende de lo que se haya negociado inicialmente, que esté en nuestra oferta. Muchas veces lo que estamos haciendo es que pidamos un anticipo para que ese anticipo siempre nos esté como cobijando un poco los recursos iniciales que gastamos. Si no se puede, pues va a haber una posibilidad de flujo negativo, pero siempre tratar que ese flujo se cumpla, ese trato de facturación que se hizo inicialmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Es primero que nuestras entregas estén a tiempo. Si nosotros le entregamos al cliente, podemos facturar. Lo otro es que tengamos documentación al día. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces el cliente solicita muchísimos documentos para que nos den esa autorización de facturación, que tiene que tener el RUT, que tiene que tener, no sé, hay veces que son documentos que ya tenemos a la mano, es solamente una organización de esos documentos, más que todo en los proyectos estatales, que piden muchísimos documentos para que la firma de una persona, que la firma de la otra, eso lo debemos tener claro desde el inicio del proyecto. Entonces ya sabemos que cuando el momento de nuestra primera factura, ya sabemos todos los documentos que requerimos. Hay veces que utilizan también como un número de entrada, entonces que el cliente o el gestor nos dé ese número de entrada para poder facturar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no se nos dilate el tema de la facturación. Adicionalmente a eso, pues que nuestro contrato fechas, entregamos a tiempo, no tenemos inconveniente con el cliente, pero para facturar a veces nos piden, o sea, que nuestro contrato esté vigente. Entonces, miremos siempre cuáles son los requisitos que el cliente nos está solicitando para poder facturar sin ningún inconveniente y no nos devuelvan las facturas. Hay veces que tenemos inconvenientes que no dependen de nosotros, sino del sistema, si es facturación electrónica. Entonces debemos apoyarnos en el área de facturación EGTEC con el equipo de Wilson Martínez en este momento para saber cómo debemos realizarlo, qué nos están pidiendo. También un buen manejo del anticipo, tener claro si nosotros tenemos un anticipo o un pago anticipado. ¿Por qué? Porque el anticipo puede ser amortizable. Eso a veces no lo tenemos claro y podemos cometer algún error en la forma de facturación. Adriana, Señor, por sí. favor explica qué es eso, porque no todo el mundo entiende, o sea, qué es un anticipo y qué es un pago anticipado para que haya una connotación diferente, por favor. Vale, entonces el pago anticipado, hay veces que se hace con, el pago anticipado es el, ay, necesito ayuda. El pago anticipado es
una factura que decimos inicialmente, vamos a cobrar, un ejemplo, el 30% del contrato. Si nuestro contrato vale 100 pesos, el 30%, 30 pesos, se factura al cliente, se pasa la factura antes de iniciar el proyecto. O sea, Adriana. señor. ¿Te ayudo? ¿Quieres que Sí, te sí, sí. ayude? Listo. Dale. Hola. Digamos que el pago anticipado y el anticipo hacen parte como de la forma de pago que uno define con el cliente. Cuando es pago anticipado, es un pago, digamos que se define por forma de pago y digamos que se define, por ejemplo, el 30%. Ese es un pago que no requiere ser amortizado con las facturas posteriores. Entonces es un pago inicial del 30% que es, digamos que usualmente se define contra la firma del acta de inicio y es como un valor inicial para ejecutar previo al inicio de los trabajos. Un valor de anticipo, ¿cierto? Es un valor que da el cliente, pero como garantía están las facturas subsiguientes que corresponde y uno lo que hace en las facturas subsiguientes es amortizarlo. Quiere decir que con cada factura yo voy a descontar lo que facturé al inicio y pues digamos que en un mismo porcentaje del valor que definí como amortizable, como amortizado. Eso es más o menos el tema. Y usualmente cuando es un valor amortizable o un anticipo, uno tiene que solicitar o el cliente le solicita a uno una póliza especial que es para manejo del anticipo. Es básicamente el tema, ¿sí? Gracias, Marisabel. Perfecto. Yo solo complemento tu explicación, que usualmente cuando uno mira la estructura de pagos, uno puede generar, digamos, un pago anticipado o un pago inicial. Yo puedo poner como entregable un plan de trabajo general al comienzo, una entrega de una metodología y a ese entregable le asocio ese pago. Y con eso evito que se considere como un anticipo, que tenga que tener las pólizas, que tenga que tener otro tipo de cosas. Entonces es muy importante. Este es un tema, digamos, crítico porque ayuda muchísimo en el flujo de caja, pero hay que entender, digamos, la importancia o la diferencia que puede haber en que lo pongamos como un anticipo o que lo pongamos como un pago inicial o un pago anticipado. Deberíamos decir más como pago inicial para no tener la connotación de la palabra anticipo en lo que tenemos. ¿Listo? Gracias. Sí, de acuerdo. Termina siendo el anticipo amortizable como un préstamo porque contablemente se ve como si fuera un pasivo de la empresa. Y por eso, entre las otras facturas, es que se va amortizando ese valor. Ya para complementar y cerrar el tema del anticipo amortizable y el pago anticipado o pago inicial, como dice ahorita Fabio. Entonces, esto debemos tenerlo muy claro porque puede tener como inconvenientes en la forma de pago y ya en la liquidación de los contratos. Bueno, esto a veces es un caballito de batalla, dice uno. El control de cambios. Nuestros proyectos pues no son totalmente perfectos como quisiéramos, que todo va alineado, que no hay ningún cambio, que el cliente no pide nada adicional o que técnicamente no, se puede hacer todo como quisiéramos. Siempre hay unos cambios que debemos saberlos manejar. Entonces, se identifican varios tipos de cambios, pueden ser cambios administrativos, puede ser un cambio contractual, pueden ser cambios técnicos y pueden ser unos cambios legales. Esos cambios deben ser comunicados al equipo. Uno de los inconvenientes que tenemos es el tema de la comunicación de esos cambios. Hay veces como que uno los tiene, la coordinación la tiene clara, lo tiene clara una parte del proyecto, pero no todo el mundo. Y puede afectar el trabajo de otras disciplinas. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de gestión el formato de cambios, donde podemos registrar ese cambio, se comunica a todo el equipo, se envía por correo, la idea es comunicarlo, puede ser en una reunión, también hay reuniones efectivas que podemos tener en cuenta. Miren, ese es el cambio que se da, en qué afecta a cada uno de nosotros y podemos hacer el trabajo un poquito más
más fluido. Entonces, esto que nos ayuda a que evitemos retrabajos, que haya personas que estén trabajando sin tener en cuenta ese cambio, que haya una mejor calidad dentro de nuestro producto, porque si hay un retrabajo, pues devolvernos a veces es muy complicado, o por lo menos si nos tenemos que devolver, sabemos que tenemos que devolvernos a tiempo, teniendo en cuenta, perdón, ese cambio. Bueno, otro tema que también debemos tener en cuenta, que es muy importante, que ha sido, digamos que dentro de las lecciones aprendidas, lo que hemos visto dentro de muchos proyectos, es el manejo de los subcontratos, en tema de responsabilidades y qué se debe hacer. Entonces, el subcontrato es la responsabilidad de la gerencia del proyecto, o sea, la dirección y coordinación, es el manejo contractual y los lineamientos técnicos generales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué necesitamos para que nuestro proyecto, si en INGETEC en casa no podemos hacerlo, necesitamos subcontratar? Entonces, ¿qué necesitamos específicamente para poder realizar esa actividad dentro de nuestro contrato? Claro está que eso se tiene que tener pues muy a la mano con las divisiones, porque si es algo técnico que lo requiere la división, entonces se tiene que revisar ese contrato. Pero entonces ese subcontrato debe tener pólizas, debe tener pagos, debe tener un contrato, algo claro. Y pues acá nos apoyamos con nuestra área de contratos y la área jurídica para que nos den el input respecto a estos contratos. También una validación de SISOMA, porque debemos cumplir con todos los requerimientos, sea como del cliente y como de INGETEC. Y alinear el contrato que estamos haciendo con el contrato con nuestro cliente. Hay veces que decimos que debería ser un contrato espejo, entonces depende de las condiciones que tengamos. Hay veces, pues eso depende de cuál es la necesidad de ese contrato. Pero es importante que si se requiere algo, el proyecto no se desligue del tema del subcontratista, porque hay veces como que le dejamos esa responsabilidad a la división y ellos vienen y qué hacen, y eso no debe ser así. Nosotros debemos tener una conciencia de ese subcontrato, revisar el tema del contrato, que tengan las pólizas vigentes. Hay veces que se nos pasan, no tienen pólizas o no, o el subcontratista trata de facturar y no lo puede hacer. Entonces, eso es una de nuestras actividades, y esa conexión con nuestros. Respecto a las divisiones, pues también tienen una responsabilidad para ese manejo, es en el desarrollo técnico, la logística del subcontratista. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces la división solicita ese recurso, mira que la calidad del producto que esté dando el contratista sea efectivo respecto a lo que nosotros estemos necesitando, y ahí se puede autorizar esos pagos a ese subcontratista. Adicionalmente, pues debe haber una evaluación de subcontratistas. No sé si saben, hay una plantilla donde se dice si el subcontratista, para evaluar el subcontratista y tenerlo como nuestro listado interno de INGETEC, si es un bueno o no fue un buen subcontratista, porque hay veces que el subcontratista pues no nos funcionó. Entonces, la idea es que no lo tengamos dentro de nuestro listado o no lo tengamos en cuenta en proyectos futuros. También pues debe haber un seguimiento al cronograma. El contratista debe tener un cronograma específico con fechas contractuales claras para que cumpla con nuestro cronograma también. Y en caso tal que el contratista no trabaje de manera adecuada, nos estemos dando cuenta que estamos fallando, ser muy rápidos en ese cambio, si podemos hacer un cambio de contratista, si tenemos alguna otra posibilidad para que nos cubra ese trabajo, o cuáles son las definiciones que tenemos que tomar para que el contratista funcione y que la actividad que nosotros requerimos o el producto lo tengamos. Entonces, si se dan cuenta, el tema de la responsabilidad del subcontrato es por parte y parte, o sea, de la división que está liderando técnicamente el subcontratista, como lo que el proyecto requiere. Entonces, no nos podemos desligar de esa responsabilidad. Otro tema importante es el tema de los entregables. Como lo dije anteriormente, pues tenemos una plataforma que pues llevamos un par de años manejándola. Creo que ahorita ya se está volviendo más y más
clara la forma de manejar la plataforma y cuál es la finalidad. O sea, porque nosotros tenemos una plataforma de entregables. Necesitamos un aseguramiento de calidad de esos entregables. Ese aseguramiento de calidad se hace a través de la plataforma. Entonces, ese seguimiento, hay un flujo de revisiones que es importante que se cumpla, donde está el jefe de departamento, el jefe de, el director de división, perdón, una revisión del proyecto y cerrar y dejar completado ese entregable dentro de la plataforma. Así aseguramos que la calidad sea la que nosotros estamos esperando y nosotros como un GT que estamos vendiéndole al cliente. Importante que debemos tener en cuenta es la actualización de fechas, como lo dije anteriormente con el cronograma. Si hay algún cambio, pues la actualización de fechas se debe ver reflejada dentro de la plataforma de entregables. Y algo que es muy importante es que hay una revisión de calidad de documentos en cada una de las divisiones. Entonces, asegurarnos dentro de la plataforma que exista como ese check de calidad interna. ¿Qué nos está pasando? Que estamos siendo muy juiciosos en la asignación de los entregables y después se nos olvida. Entonces tenemos que estar pendiente que ese flujo se realice y como proyecto también decir, porque tenemos un check de proyecto de completado que estamos de acuerdo con ese entregable que tenemos. Entonces muchas veces, no, ya entregamos, se lo mandamos al cliente y no pasó nada. Y en la plataforma queda como solamente como o la asignación por nuestro lado o la división nos entrega por allí, pero nosotros no hacemos el check o la revisión por medio de la plataforma. El manejo de observaciones se debe, eso es importante. Las observaciones, hay unos tiempos de observaciones con el cliente que deberíamos definir. Si nosotros le entregamos al cliente, deberíamos tener un tiempo establecido desde el principio, de decir, no, el cliente se demora 5 días hábiles en revisión. ¿Por qué? Porque a veces que se toman mucho tiempo, mes y medio después nos están dando observaciones de un producto que para nosotros ya salió, pues digamos que ya está autorizado y estamos trabajando en otras cosas. Y si el cliente nos llega con mes y medio después para que revisemos esas observaciones, pues el flujo de trabajo nos cambia. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que esas observaciones sean también como si fueran unos pequeños entregables para nosotros, ese manejo de las observaciones. Bueno, en relación con la gestión de los recursos, si los recursos son insuficientes con relación al alcance, cuando se generan trabajos adicionales, la división técnica debe formalizar esa solicitud. Nosotros tenemos un formato que creo que es desde el año pasado que lo estamos manejando para esa solicitud de recursos adicionales. Es claro que ahorita la hoja de tiempo se puede realizar sin inconvenientes, ¿cierto? Cada uno puede decir, yo trabajé en esto y puedo hacer mi hoja de tiempo. Pero para el proyecto es importante saber por qué vamos a tener recursos adicionales. Si la división tiene unos recursos que debemos manejar, y que están planeados en el tiempo, miren que todo está conectado. Hay una planeación de recursos que eso es lo que tenemos como línea base para nuestro EBM, es decir, para nuestro análisis de proyecto. Y después empiezan a gastarse recursos adicionales y no sabemos por qué. Entonces no sabemos si es porque hay un alcance adicional y tenemos que cambiar la planeación, o es porque no nos alcanzó el dinero, o porque desde la oferta no tenemos los recursos que son necesarios. Entonces eso es importante informarlo con el proyecto. Por eso la solicitud de recursos adicionales es importantísimo y lo debemos solicitar nosotros también como proyecto. No solamente que la división nos entregue, sino que nosotros, venga, pero usted tiene unos recursos adicionales, por favor, como legalíceme eso y por qué tenemos que tener unos recursos adicionales para una u otra actividad. El otro es que los miembros del equipo ejecutor deben facturar los proyectos donde efectivamente trabajaron. Pues lo que les digo, ya no tenemos un inconveniente en que está cerrada la planeación, la facturación. Podemos facturar nuestra hoja de tiempo al proyecto que realmente es. Y no solamente al proyecto. Hay veces que la persona está trabajando en el análisis de información, pero factura en el diseño. Entonces ahí como que nos descuadra la cosa. Debemos como tener como esa revisión, que la gente tenga claro cómo es la EDT del proyecto para que cause en los lotes de trabajo que tiene que hacer y en las actividades que realmente esté trabajando. Nosotros como control de proyectos hacemos una revisión, una validación
de que la información esté en gestión para poder solicitársela a cada proyecto. Entonces, claro está que todos los proyectos pues tienen unos tiempos diferentes, la planeación se pueden demorar un poquito más en unos que en otros, hay proyectos más cortos, un proyecto de un mes, un proyecto de 2 años, pues no se puede comparar, pero por lo menos en 15 días que tengamos esa planeación clara de dónde se debe facturar en cada proyecto, o cómo se va a facturar, perdón, cómo. ¿Cuál es la planeación de cada una de las divisiones para poder cerrar la DT y poder empezar el control de los recursos? Como coordinación tenemos que revisar que trabajemos de una manera integrada. Lo he dicho varias veces, el tema de la comunicación como equipo. Entonces no es que cada una de las disciplinas trabajen por su lado y hago mi pedacito y no más. Creo que algo que tenemos que hacer nosotros, o una de nuestras responsabilidades, es la integración del trabajo, pero que todo el equipo sepa a qué apuntarle. Entonces, los jefes de lote de trabajo y de control son base fundamental para esa buena coordinación y esa integración de los productos. Entonces, se deben hacer como unas reuniones permanentes para que esa sinergia se realice y dejar actas para esas reuniones. Muchas veces, como lo que les decía, tomamos unas decisiones, se hacen unas reuniones muy efectivas, nada queda por escrito, se va la persona que tenía que hacer el trabajo y quedamos en el limbo. Entonces, es muy importante que queden actas donde estén esos compromisos a los cuales hemos llegado. Lo otro es mantener actualizados los cambios de la EDT. Si una persona ya no va a trabajar en el proyecto, pues eso se vea reflejado dentro de nuestra EDT y saber con quién contamos dentro del proyecto. Las reuniones periódicas son fundamentales. Hay veces que pues ahorita en mi tema de virtualidad tenemos 20.000 reuniones. Debemos ser lo más efectivo posible con esas reuniones. Puede ser, si no necesariamente de 1 hora, puede ser de media, depende de los temas que vayamos a tocar, pero es importante que los jefes de lote de trabajo y de control tengan una participación activa como apoyo de integración. Se deben revisar en esas reuniones los sitios internos de transferencia de información, quién necesita una disciplina u otra, si el cliente nos ha entregado la información que necesitamos y las fechas para comprometernos. Otra vez, muy importante, actas. Es muy importante que lo tengamos por escrito, sea algo muy sencillo, pero que todos tengamos. Y la capacidad técnica, pues para nosotros digamos que nuestra fortaleza como Ingetec es que técnicamente somos muy fuertes. Si no está en una disciplina, está en otra, pero hay cosas, digamos, nuevas que no conocemos, entonces hay que tomar una decisión y decir, oiga, esto realmente no lo sabemos hacer. Necesitamos un asesor, necesitamos un apoyo, necesitamos un revisor externo que tenga conocimiento en estas actividades, siempre como para que la calidad de producto que vamos a entregar al cliente sea la más idónea y como realmente somos nosotros en Ingetec de entregarlo con la mejor calidad. Y eso es nuestra reputación en un documento. Entonces, en caso tal que en serio no sepamos cómo se hace, que no sabe nadie en Ingetec, necesitamos un apoyo. Y eso pues no está mal, es solamente saber que necesitamos un apoyo, sea lo que les digo, un asesor externo, unos revisores, puede ser personas que ya hayan trabajado en el tema, que hagan parte de nuestro equipo y lo tengamos identificado. Bueno, el tema de calidad, esto, si se dan cuenta, es una responsabilidad también conjunta. Es una responsabilidad conjunta entre el proyecto y las divisiones. La calidad del proyecto, o sea, las auditorías de calidad, y siempre les llegan a la coordinación, pero dependemos mucho de los formatos y de la gestión que tengan que tener las divisiones también en el proyecto. Entonces, la responsabilidad de nosotros es mirar también que la calidad esté en los entregables, en la revisión de unidades compartidas, que toda la información se encuentre dentro de las unidades compartidas, que estemos al día con el tema de calidad, que los formatos que tengamos no solamente por llenarlos, sino que sean parte de nuestra herramienta para continuar con nuestro proceso. Por ejemplo, el formato de correspondencia es fundamental. Sabemos que
tenemos todo organizadito dentro de nuestro listado, toda nuestra correspondencia con el cliente, con entidades externas, para poder tener como si necesitamos en algún momento volver a esas cartas, a esa correspondencia, a esos correos y revisar los compromisos, pues lo tenemos organizado. Eso es un ejemplo de la utilidad de uno de los formatos, no solamente llenarlos por llenar. También tenemos que revisarlas si tenemos unas no conformidades, pues el manejo de esas no conformidades que queden cerradas, que hay unos planes de acción para mejora. La calidad de los entregables, que pues a través del flujo que tenemos dentro de la plataforma nos mitiga mucho el tener errores, y ya las revisiones de las unidades compartidas que se hacen periódicamente nos llegan un correo de cómo debemos llegar. Nosotros tenemos una meta del 85% mínimo para esas revisiones de unidades, donde cumplamos con todos los formatos y que los utilicemos. Dentro del manejo de las unidades compartidas nos damos cuenta que a veces utilizamos, o ha pasado, que utilizamos el formato obsoleto, no tanto el formato, sino de pronto un plano que está obsoleto, que ya no tiene que es de una revisión anterior. Entonces es importante que dentro de las unidades compartidas, como la información la tiene todo el equipo, haya una carpeta que diga obsoletos y otra que diga vigentes, o por lo menos que se visualice únicamente el cronograma vigente, el documento en que estemos trabajando, que sea el vigente y no el de hace 2 meses. Eso es importante para evitar los retrabajos. Entonces, solamente con que creamos una carpetica dentro de la carpeta de lotes de trabajo y de control que se llama obsoleto, podemos evitarnos bastantes inconvenientes. Las entregas internas, ok. Cuando hayan entregas internas que de pronto no es un producto como tal, sino como un input que requiera otra disciplina, es importante que se oficialice, sea por un correo, no solamente como dejarlo y ahí está, sino como informar. Siempre es la manera más clara de informar, puede ser un correo para todo el equipo de trabajo y se sabe que ya el trabajo que hizo una disciplina o ese input ya está claro. Hay entregables que son un poquito más grandes, que también son internos, que se debe realizar por la plataforma de entregables.